Gracias por continuar en nuestra sintonía. Tras el terremoto del pasado 16 de abril y por las secuelas de destrucción que dejó a su paso, la mirada ha estado centrada en la mayoría de cantones de Manabí, donde cientos de edificaciones resultaron afectadas. No obstante, la devastación también alcanzó otros rincones. Es el caso de la provincia de Esmeraldas, donde cantones como Chamanga y Muisne también registran daños en cuanto a infraestructura. ¿Cuáles son las necesidades que advierten sus decenas de damnificados? Lo abordaremos en nuestra primera entrevista de hoy. Miguel Vaca, empresario, representante de la Cámara de Comercio de Esmeraldas, representante y coordinador general del Comité de Damnificados de Esmeraldas. Miguel Vaca, muy buenas noches, bienvenido a la televisión de la Asamblea Nacional. Cuéntenos un poco, ¿cuál es la situación antes, durante y ahora después del terremoto? Buenas noches, bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación. Siempre los pueblos y todos tenemos un antes. La provincia más hermosa que tiene el Ecuador, ¿sí? En lo continental, porque en lo peninsular Galápagos, ¿verdad? Una provincia verde, rica en todo sentido, es la más pobre del país. Y posiblemente, lo digo, es por la gran cantidad de políticos demagogos que les enseñaron a la gente a hacer sindicatos. O sea, es un poquito grave lo que pasa en el aspecto laboral, ¿no?, en Esmeraldas. De ahí que no hay inversión en las industrias, ¿sí? ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Una verdadera campaña para cambiar un poco la mentalidad de la gente que estamos en Esmeraldas. De ahí que entonces, por ejemplo, no fue con la llegada del terremoto que ocurrieron estos problemas, más bien ahí se agravó la situación. Ahí en el terremoto sale a la luz toda esa pobreza, ¿sí? Los asentamientos en espacios no nada técnicos, nada adecuados, una pobreza absoluta en que la gente está sobre el manglar en una pestilencia tremenda, ¿sí? Habiendo tanto terreno, ¿sí? El asunto, lo digo, pasa, el mayor terremoto que ha tenido Esmeraldas, no querría topar el tema ese, ¿no?, es la falta de liderazgo. Hoy, con el terremoto, nada más que se refleja esta angustia del pueblo esmeraldeño, porque se veía ya disminuida la frecuencia de turistas a esta bella parroquia de Tonsupa, de Atacames, de Súa, Casablanca. Es decir, entonces, el terremoto lo que hizo un poco fue poner en evidencia la situación que ya se vivían en lugares como, en cantones más bien, como Chamanga, por ejemplo, como Muisne, en donde el tema de racionamiento de agua se lo venía dando durante toda la semana, no tienen agua potable, todavía no hay alcantarillado siquiera. Esto ya viene entonces a evidenciar este evento natural. Muisne, ¿no?, siendo un cantón hermosísimo, no es una playa, pero parece ser una playa, claro. Sí. No tiene agua potable. Parece que cuando uno pasa por esas calles, parece que el terremoto ha hecho muchísimo efecto, pero no es así, es la mala obra, la mala calidad de la obra. ¿Entonces pasan solo por decisiones políticas por parte de sus autoridades? Lastimosamente, lo digo, hay que analizar profundamente esto. Los partidos políticos jamás prepararon a candidatos. Cogieron al mejor artista, al mejor cantor, al mejor chiste, ¿no? Jamás tuvieron la responsabilidad de preparar a la gente que vaya a gerenciar el bien común de un cantón, ¿no?, sino quién va a ganar las elecciones. Y eso es realmente lamentable. Chamanga es una parroquia de pescadores pertenecientes al cantón Muisne, ¿no? Ahí tenemos buenas inversiones también en ese cantón Muisne. El asunto es que este espacio de Muisne fue invadido por todo tipo de gente, ¿sí?, sin trabajo, esperando, digamos, recoger la concha. Hay una pobreza absoluta.
pero tienen una riqueza hermosa. Lo que dice el presidente Correa, le digo, es extraordinario. Convertirlo a Chamanga en un santuario turístico, ¿no? Yo me estoy imaginando que estamos hablando más o menos como la isla Santay. Esa es la ruta no solamente de Esmeraldas, de Manabí, sino de todo el Ecuador. La gran industria turística, sino que hace falta coherencia, ¿no? El presidente está promocionándole al Ecuador como un puerto turístico, como un paraíso turístico. Pero no solamente podemos vender la naturaleza. A esa naturaleza, discúlpenme, yo sé compararle, es como las mujeres hermosas, ¿no? Las mujeres hermosas se hacen arreglar la nariz, sus senos y el resto, ¿no? Así es la naturaleza. Dios nos ha dado una riqueza inmesurable. Ahora bien, señor, pero hace falta la infraestructura. Ahora bien, señor Vaca, eso por un lado, por parte de las autoridades. Lo otro, la ciudadanía también. ¿Cuál es el aporte de los ciudadanos? Porque, por ejemplo, hay quienes no demandan precisamente este tipo de obras y lo único que se hacen es quedarse un poco en la queja, si se puede decir. Esa es la falta de liderazgo, ¿sí? Okay. Si es que no hay el líder que convoque, que eduque, ¿no? Que dibuje una vida mejor, ¿sí? Y están sometidos, la gente está sometida a la pobreza y creen que esa es su única realidad, ¿sí? Entonces hay que entrar un verdadero proceso de cambio. Señor Vaca, pero en el marco de este proyecto de ley que se está discutiendo al interior de la Comisión de Régimen Económico, ¿cuáles fueron sus propuestas precisas para que se incluya? Porque tengo entendido va más allá del terremoto por todo el contexto que usted nos ha puesto. Entonces, no se puede negar que el terremoto sacudió a toda la provincia de Esmeraldas, ¿no? Lastimosamente, cuando manejamos la crónica roja, solamente le medimos la magnitud a través de cuántos heridos y cuántos muertos, ¿sí? Y entonces, ¿hacia dónde van enfocadas las propuestas en la comisión? A que se haga un verdadero inventario, ¿no? Del daño que ha causado el terremoto en Esmeraldas. Y sobre todo, esto se suma a la inundación que tuvimos el 25 de enero. O sea, no solamente debemos esperar los muertos y heridos para invertir. El texto de ley lo que dice es que solo el cantón Muisne será incluido precisamente dentro de los beneficios que otorgue la normativa. Lo que ustedes proponen es que se amplíe a toda la provincia. Por supuesto que, con todo respeto y cariño, no estamos contra Muisne, al contrario. Debe decir Manabí y Esmeraldas y las otras circunscripciones, porque posiblemente no solamente es Manabí y Esmeraldas. Se fue, por ejemplo, el puente en Guayaquil, ¿no es cierto? Posiblemente podría haber otras circunscripciones, pero no así tan específicos como es Manabí y Esmeraldas, que sí sufrieron las consecuencias. ¿Y qué es lo que pedimos allá? Más allá, digamos, de... La propuesta ya fue entregada en la comisión. Que nos den construyendo una casa, ¿no es cierto? Sí, pues nos pueden dar una casa, está bien, pero ¿de qué vivimos? El Estado tiene que procurar fomentar riqueza, ¿no? Fomentar riqueza, fomentar fuentes de trabajo, generar emprendimientos, generar inversiones. En consecuencia, esta ley tiene que ser igual o mejor. Lastimosamente, yo no sé en qué, con todo respeto, el presidente tenía que esperar el tiempo que salga la ley para emitir el decreto, porque primero es la ley. Pero es que el decreto va enfocado en cuanto al fondo, a esta subcuenta, que será la que se encargue de manejar los fondos. Dicen que muchas veces el orden de los factores no altera el producto, pero la ley tiene que ser consecuente entonces con el proyecto. Debe decir de solidaridad, de corresponsabilidad ciudadana y de fomento productivo. El decreto dice de reconstrucción. No, económica dice de... El decreto es sobre la reconstrucción y la administración de los fondos para la reconstrucción de las zonas afectadas. Digamos, de la reconstrucción económica. No, eso quiere decir que sí ha habido. Cuando uno habla de es seña que sí ha habido, que vamos a reparar el pasado. En Esmeraldas no ha habido inversión en la producción. En consecuencia, tenemos que hablar del fomento de la producción. ¿En dónde está la producción en Esmeraldas? Una provincia rica, ganadería, ¿no? Una provincia rica hay que reemplazarle a la palma africana, pero sobre todo
la gran industria que tiene Esmeraldas es la industria del turismo. Muy bien, muchas gracias. Gracias, Miguel Vaca, como siempre, bienvenido a la televisión legislativa. Gracias. Muchísimas gracias. Hemos dialogado con el coordinador del Comité de Damnificados de Esmeraldas sobre la situación que atraviesa la provincia entera tras el terremoto suscitado el pasado 16 de abril.